Yo saludo. El día de hoy vamos a hablar del análisis de casos de la obra de interés nacional de hidroituanes. De acuerdo a esto, entonces, ¿cuál fue el alcance inicial? El alcance inicial pues era que esta gran obra llegara y generara 2.400 megawatts por medio de 8 turbinas, ¿cierto? Que iban a equivaler al 17% de la demanda energética en Colombia, ¿cierto? Tendría una gran estructura, ¿sí? Una altura de más de 225 metros y se iban a mover alrededor de 20 millones de metros cúbicos. Este contrato por el cual se iba a hacer esta construcción era un contrato tipo BOM, pues equivale a la construcción, propiedad, operación y mantenimiento de toda esta infraestructura. El contrato obedecía a una estructura pues por precios unitarios. Bueno, en cuanto al costo y el tiempo, este en teoría se debía entregar en el 2018, pero pues actualmente se proyecta finalizar en el 2027. Ha tenido un incremento de pues, casi el 100%. Inicialmente se tenía previsto el 11,44 billones, pero actualmente esta obra se proyecta llegar a los 20 billones de pesos. Y pues para la segunda fase se realizó un cambio de contratista, igual por medio de un contrato a precios unitarios. ¿Qué sucedió o cuál fue el error en la planeación? Bueno, en cuanto a la galería auxiliar de desviación, que pues, en adelante llamaremos GAT, se generó para acelerar pues, la construcción debido a las pérdidas por algunas actividades en el tiempo, de acuerdo al cronograma. Y esto, en teoría, esta aceleración iba a hacer que se ganara ese tiempo perdido, pero pues realmente afectó todo, todo, todo. Este diseño, pues esta construcción arrancó sin un diseño fase 3 ya totalmente culminada. Se excluyeron las compuertas originales que se tenían previstas y algo que pues, afortunadamente pasa, uno pensaría que actualmente no pasa, pero sigue pasando, y es que no se hace un real o un juicioso estudio eh, de la zona, del material, ¿sí? Un real estudio geotécnico minucioso para evitar cualquier tipo de problemas en proceso constructivo y después ya digamos que culminada la obra. Bueno, de acuerdo a los análisis que nos presenta el Bimbo, vamos a hablar pues, en un inicio, de la etapa de inicio, cuáles son aspectos positivos, cuáles son eh, aspectos negativos, y es que pues, positivo obviamente contaba con el respaldo financiero eh, y técnico de IBM, una de las empresas más robustas de servicios públicos de Latinoamérica. Negativo, pues hubo una deficiencia en la evaluación temprana del impacto socioambiental y de orden público en las zonas, pues, zonas de conflicto. También pues, hubo problemas con la licencia ambiental que se tramitó. Como ya se mencionó, esta construcción generaría el 17% de la demanda energética del país. Eh, y pues nada, lo que se menciona de la parte de la licencia ambiental hace alusión al stakeholder que se está presentando. Bueno, de acuerdo a esto, la planeación, ¿sí? Ya pasamos a la etapa de planeación. Como aspectos positivos encontramos pues, los diseños originales fueron realizados
por Integral S.A., que pues, se contemplaban soluciones robustas, probadas para la desviación del río y la construcción de la presa, con compuertas diseñadas para el cierre seguro de los túneles. Su aspecto pues, negativo que se encuentra acá es el error en la planeación, que fue grave en cuanto pues, a acelerar todos los tiempos. Al presentarse retrasos en la obra que funcionó, se planeó y se aprobó la construcción del famoso para recuperar ese tiempo. Se priorizó pues el cronograma, se priorizaron los tiempos por encima de lo técnico. Se priorizó las presiones políticas, que pues vamos a hablar de eso más adelante, en lugar de lo técnico y lo importante. Ahora, ejecución y crisis. Entonces encontramos pues una respuesta ante la emergencia, pues digamos que dentro de rescatar de lo positivo, fue una respuesta ante la emergencia tras el colapso del GAP en 2018, la capacidad técnica y logística desplegada para elevar asimismo pues, la cota de la presa evitó pues el desbordamiento en un desastre pues en proporciones incalculables, tanto pues en dinero, en tiempo, pero lo más importante en vidas que se hubieran perdido. Eh, Aspectos negativos, pues, como mencionamos, pues la pérdida económica que se hubiera generado, ¿sí? La destrucción de valor y pues, supuestamente se generó. La decisión de inundar la casa de máquinas significó la pérdida total de los equipos electromecánicos que pues tenían un altísimo costo y que pues ya estaban instalados o que ya estaban en proceso de finalizar su instalación. También, en cuanto al monitoreo y control, podemos rescatar que su instrumentación contingentes en Hidroituango es una de las obras civiles pues, más monitoreadas del mundo. EPM implementó un centro de monitoreo técnico con radares, piezómetros, inclinómetros, sismógrafos que evalúan la estabilidad del macizo rocoso y de la presa 24/7. Asimismo, pues digamos que como aspecto negativo podemos tener es que la gobernanza y la presión política fueron más importantes que el aspecto técnico. Los comités de control de cambios estuvieron fuertemente influenciados, como se menciona, y pues primaron otras decisiones por encima de lo realmente importante. Aquí encontramos pues las métricas como tal de la etapa uno de la construcción de esta megaestructura a nivel nacional. Pues, esta etapa uno finalizó en el 2018. eh, Esto se tenía previsto para el 2018, pero pues terminó finalizando en el 2022. Se tenía previsto 11,4 billones, pero terminó costando 20. En la primera etapa, pues estuvo el consorcio CST y Tuango, que pues actualmente está en litigios y pues se tiene un nuevo contratista. Y pues actualmente la etapa uno está logrando un correspondiente a 1.200 megawatts de energía para el país. Bueno, erradicación de fallas. Sin duda, el cronograma se ajusta al diseño, pero el diseño no se ajustaba al cronograma. Eso, digamos que como primera medida tiene que ser lo rescatable siempre. También pues, la interventoría documentó los riesgos, pero infortunadamente nunca detuvo el avance en el proceso constructivo por las presiones que hemos estado hablando. Esto, todo cambio en el alcance, especialmente en cuanto a excavaciones subterráneas, debe pasar por un análisis de impacto donde el criterio de estabilidad del macizo rocoso sea algo totalmente innegociable. En cuanto a la optimización de acierto,
Em, la impresionante capacidad técnica demostrada para subir la cota de la presa durante la emergencia debió estar mapeada en un plan de respuesta a riesgos cuantitativo, también llamado análisis de Monte Carlo. Tener los diseños de continuidad, cadenas de suministro desrotados y protocolos de inundación preaprobados reduce el tiempo en la toma de decisiones de semanas a horas. Por eso es importante tener estos diseños, tener esta clase de protocolos, porque eso no solo salva tiempo, salva dinero, sino salva vidas. eh, pues con todo esto, lo que influye o lo que se hubiera perdido. Bueno, conclusiones, ya para finalizar, en Hidroituango, la presión por no retrasar el inicio de operaciones comerciales anuló el juicio técnico, permitiendo que se omitieran las compuertas de cierre y se subdimensionara el soporte del arroz. La implementación de instrumentación de vanguardia, radares, termómetros, llegó como medida de mitigación después del colapso. Eso, ¿qué tal si hubiera sido antes? Es, digamos que si hubieran detectado las fallas a una manera más temprana y quizás pues de pronto no hubiéramos llegado al punto que llegamos. A pesar de las fallas predictivas, el proyecto demostró una capacidad de respuesta excepcional. La decisión de inundar la casa de máquinas, aunque fue destructiva, si hablamos de la parte económica, fue la opción más viable desde la gerencia de riesgos para evitar la ruptura de empresas. Aquí pues, tenemos las biografías de donde tomamos la información de esta exposición. Muchas gracias.